Señorías, un momento. Quietos. Señorías, vamos a hacer un debate del artículo 178 del reglamento en relación con lo dispuesto en el 164.5 del mismo. Ahora sí le voy a dar la palabra. Tiene un turno de defensa el Grupo Parlamentario Podemos de Cantabria. No sin antes indicarle que no es práctica habitual cambiarse de ropa a lo largo del pleno en el Parlamento y mucho menos llevar camisetas, pegatinas, cosas de esta significación. Y le rogaría que, por favor, no pone mire nada, usted, mire no la palabra. Nada, absolutamente. Señor, espere un momento, que yo no acabo. Señoría, la palabra es mucho más fuerte que cualquier pegatina. No necesita usted la camiseta para defender lo que va a defender. Le rogaría que se la quitara. ¿Y si no? No, desde luego yo no se la voy a quitar. Le estoy rogando o pidiendo, como presidenta del Parlamento, que utilice las armas, entre comillas, que tiene este Parlamento, que son las más valiosas, las más fuertes, sí, y con las que más se consigue. El diálogo, el acuerdo y, sobre todo, la palabra. Y que se quite la camiseta, luego se la pone al salir, no pasa nada. Sí, efectivamente, me la voy a quitar por respeto a usted, que me lo está pidiendo, pero en el reglamento tampoco pone nada, ¿eh? Bueno, tendríamos mucho que hablar al respecto. Señoría, tiene usted la palabra. Por un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra, por tanto, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Por un tiempo de 10 minutos tiene la palabra don José Ramón Blanco. Gracias, señora presidenta. Señorías, para empezar me vais a permitir que agradezca desde esta tribuna a los portavoces de la plataforma de afectados por la hipoteca que hoy están invitados aquí en este hemiciclo. Gracias, compañeros, por enseñarnos lo que es la dignidad. Gracias por defender los derechos humanos y la Constitución española frente al incumplimiento constante del gobierno del Partido Popular y de gobiernos anteriores del Partido Socialista. Gracias porque sois un ejemplo de constancia, tenacidad y lucha. Gracias por la valentía a desobedecer leyes injustas paralizando los desahucios. Gracias por defender a los cántabros y las cántabras de una banca criminal. Gracias de verdad. Señorías, la actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que, a causa de las dificultades económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a muchas familias que no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o el alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y en que miles de familias han visto vulnerado el derecho constitucional a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones graves de vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza, exclusión social, económica y residencial. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en todo el Estado español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre de este año. El Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado la alarmante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre de este año. Solo en este primer trimestre se han ejecutado 9.917 desahucios. Y aquí en Cantabria los datos de ejecución hipotecaria y desahucios siguen la misma tendencia que en el resto del Estado, como bien hemos podido comprobar en la memoria del año judicial que la semana pasada nos presentaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado escaso de alquiler, caro y preocupantemente especulativo, y por la falta de un parque público de vivienda social. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además,
como denuncia el informe de emergencia habitacional del Estado español, elaborado por el Observatorio DES y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho que en España es el país de Europa con más vivienda vacía. Más de 3,5 millones de pisos vacíos según el último censo estatal que se hizo allá en el 2011. Y según datos aparecidos esta semana en un medio de comunicación, en Cantabria hay más de 40.000 viviendas vacías. Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, reconoce, y cito textualmente, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. En el marco jurídico nacional, en el artículo 47 de la Constitución española, dice textualmente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general y para impedir la especulación. Y para concluir con este relato de leyes, termino con el artículo 267 del Tratado de la Unión Europea, que declara la primacía del derecho comunitario, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 9/3/1978, asunto 106/77, caso Simmental, que desplaza al derecho nacional, artículo 93 de la Constitución española, cesión de competencias en relación al artículo 96 sobre tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento jurídico interno. En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal, al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido, se han manifestado reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso ACID, caso Sánchez Morcillo y caso Mónica Kusinova. Desde el año 2008, la plataforma de afectados por la hipoteca han sido los únicos que han trabajado para que se cumpla en este país el derecho a una vivienda digna. Durante estos años, sin descanso, han ocupado entidades financieras para presionar y conseguir daciones en pago y alquileres sociales para las familias. Han paralizado miles de desahucios en todo el Estado español. Desde sus asambleas de empoderamiento han luchado sin descanso con un enemigo muy grande, sin que las instituciones públicas hicieran absolutamente nada. Ha sido la solidaridad de la ciudadanía organizada la que ha tenido que realizar la labor de quienes ocupaban y ocupan las instituciones públicas, que se han saltado a la máxima ley de nuestro país y los derechos humanos sistemáticamente. Entre el 2012 y el 2013, la plataforma de afectados por la hipoteca recogió 1,5 millones de firmas que respaldaban la ILP de los desahucios, contra los desahucios, medidas que contaban con un amplio apoyo social. Las medidas que presentaron eran de mínimos y de sentido común. Medidas para abordar de manera inmediata la emergencia habitacional, dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. El Gobierno del Partido Popular, sirviendo a sus amos, las entidades financieras, bloqueó con su mayoría absoluta la aprobación de la ILP. En su lugar, hicieron medidas de cara a la galería, como el Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Vivienda o la falsa moratoria de los desahucios. Medidas que desde el primer día la plataforma de afectados por la hipoteca anunció que eran insuficientes y que el tiempo lo ha demostrado, dando estas medidas resultados para la banca, pero no para la ciudadanía, ya que excluyen a más del 98% de los afectados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue dando la razón a la PA. La semana pasada nuevamente ha dictado una nueva sentencia en este sentido.
Y una vez más se demuestran que las políticas del Partido Popular eran parches burdos e inútiles, medidas que limitaban los derechos a la ciudadanía y que en ningún momento han tenido la voluntad de limitar los privilegios de la banca. Señorías, tenemos que ser valientes, tenemos que terminar con los privilegios de la banca y cambiar de una vez por todas estas leyes injustas. Señorías, hagamos caso a la plataforma de afectados por la hipoteca y no a los asesores que muchos partidos de los aquí representados tenéis en la banca criminal. Gracias, señorías, y sí se puede.